Hola, muy buenos días. Hoy estaremos meditando acerca de Génesis 37 y 38. Primeramente podemos ver que esta historia nos muestra supuestamente a la familia de Jacob, pero comienza con José, que en orden cronológico pues no es el primer hijo. Entonces, notemos solamente lo que dije desde un principio. Génesis es el libro de los principios, es decir, va a ir relatando historias, pero a veces es un vaivén. No quiere decir que en ese orden sucedieron los acontecimientos, sino que a veces como que se va la historia y luego regresa a especificar algunos acontecimientos que pasaron durante ella. En este caso, ¿cómo fue la historia de José? ¿Cómo llegó a ser tan envidiado por sus hermanos? Y aquí notamos cuál es el trasfondo, la diferencia que su padre hacía entre ellos al mandarlos a ellos a trabajar y a José tenerlo en casa. Al poner a José como ese espía entre sus hermanos para decirle, ve a ver qué están haciendo tus hermanos y ven a decirme. Entonces, pues sus hermanos lo tenían como el chismoso, consentido, y pues su padre tenía muchas actitudes que mostraban esa diferencia entre ellos y José. Posteriormente, pues vemos estos sueños que tuvo José y nos muestran que los sueños nacidos en el corazón de Dios siempre se van a cumplir, ya que estos sueños no solamente nacieron en José o no comenzaron ahí, sino que era una profecía de lo que había de pasar posteriormente, cómo sus hermanos vendrían a él, y se cumplió. También podemos ver la actitud que tuvieron sus hermanos. Uno de ellos, pues Rubén. Rubén era el mayor de los hermanos, quiere decir que cuando el padre no estaba, el responsable era Rubén. Por eso su actitud al querer salvar de alguna manera a José, esto no quiere decir que lo quisiera, sino simplemente que estaba preocupado por sí mismo. Por eso él decía, pues, ¿qué me va a acontecer a mí, no? Cuando dice el 29 del Génesis 37, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo a dónde iré? Entonces aquí podemos ver que estaba preocupado por sí mismo, no por José, ni por su destino. También vemos la actitud de Jacob al no dejarse consolar por sus hijos. Y esta es una actitud que necesitamos nosotros hacer conciencia, porque muchos de nosotros no valoramos a las personas en vida. Cuando las personas están vivas, nosotros pues damos por hecho, ¿no?, que ahí están, y a veces tenemos actitudes pues que los lastiman, que los hieren. A lo mejor no somos muy dados a resaltar las virtudes de las personas tanto como sus defectos. Pero cuando las personas mueren, tendemos a decir todas sus virtudes. Y es importante hacer conciencia y darnos cuenta de que esta actitud es irracional. Cuando una persona muere, ella ya no sabe si tú le haces fiesta, si tú te deprimes por su muerte, qué tanto te afecta. La persona cuando muere ya no es consciente de las acciones que tú hagas aquí en la tierra.
es consciente de las acciones que tú hiciste mientras Él estuvo aquí. Recordemos el caso de el rico y Lázaro. Dice que cuando el rico estaba siendo atormentado, él decía, déjame ir a mis hermanos para decirles que hay este lugar, porque conocía cómo eran sus hermanos y que seguramente iban a ir a dar a ese lugar. Entonces, la persona muerta es consciente de que hay alguien en este mundo y las actitudes que ese alguien tuvo mientras él estuvo en vida, pero no tienen conciencia de lo que nosotros hacemos después de que ellos se van. Y aquí notamos cómo también Jacob tenía esta actitud, porque sus hermanos ya sabían, todo el mundo sabía cómo él era con su hijo. Sin embargo, tal vez sus hijos pensaron, pues es el momento, ¿no? De que ahora sí mi padre me haga caso, de que ahora sí me muestre su amor, y se acercan para consolarlo. Y dice el 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Cuántos padres habrán lastimado de esta manera a sus hijos? Porque entiendo hoy por experiencia que cuando pierdes a un hijo, es obvio que te duele, es obvio que estás en un luto, en un momento de dolor, en un momento de pérdida, pero es irracional que no muestres tu amor y no dejes que aquellos que están vivos te muestren su amor. Porque realmente, mientras tú estás llorando al muerto que ya no sabe nada, el que vive está siendo herido por tus actitudes. Y es normal que lloremos cuando hay una pérdida. Lo que no está bien es que nosotros lancemos un mensaje equivocado a las personas que viven, como diciendo, pues, yo quiero al muerto, o sea, no me interesa que tú estés aquí, yo quiero a aquel que ya no tengo. Hermano, hoy yo te invito a que hagas conciencia y que puedas manifestar el amor a las personas mientras vivan. Todo lo que tú hagas por las personas se hace en vida. Cuando las personas mueren, ya nada saben de lo que tú haces por ellos. Pero los que viven sí resienten de alguna manera tu actitud hacia ellos, como diciéndoles, tú no me eres suficiente. Si yo lo tuviera, él lo tendría todo. Pero como, pues eres tú, aunque no sea así, aunque eso no sea lo que quieres manifestar, las personas que están vivas, eso sienten, o ese es el mensaje que reciben. Entonces, pues está bien llorar a nuestros seres queridos, pero debemos aprender a dar en vida lo que podemos. Dile a la gente que la amas, manifiéstale tu amor, manifiéstale si te sientes orgulloso de ellos, hazlo en vida. Y si alguien muere, él ya nada sabe, pero el que sí sabe, el que sí se da cuenta de tu actitud, es el que está contigo. Manifiéstale también tu amor y sea agradecido. En el capítulo 38 de Génesis, encontramos la historia de Judá y de Tamar y nos muestra qué fue de aquel Judá que se le ocurrió vender a su hermano José. Primeramente, pues vemos que sus hijos no hacían lo recto delante de Dios. El primero dice que era malo y pues que Dios le quitó la vida, ¿no? Después vemos al siguiente, el primero era el segundo era Onán
que también no hizo lo recto delante de Dios y también Dios le quita la vida. Y a Judá le queda solo un hijo y este es Sela. Y pues aunque debía dárselo a Tamar como esposo para que trajera descendencia, él no lo hace. Tal vez pensó que Tamar era como la viuda negra, que ella era la de la mala suerte, por decirlo de alguna manera. Obviamente que no creo en la suerte, pero en este caso pues él estaba pensando que quizá el problema estaba en Tamar, ¿no? Y entonces lo que hace es pues hacerse de la vista gorda, aunque él ya había dado su palabra, ¿no? Al decirle: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Dice, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Entonces dice que Tamar se va a la casa de su padre y espera, ¿no? Sela crece y Judá se sigue haciendo el de la vista gorda y no hace nada. Y entonces ella busca de alguna manera, pues, tener descendencia. Y lo que hace es, pues, engañar a Judá, concebir de su suegro, y como ya lo conocía, pues le pidió su sello, su talabarte y su cordón, ¿no? Y esto lo hace para su sello, su cordón y su báculo, perdón. Y esto lo hace para tener algo con qué probar, porque él sí, cuando se enteró que ella estaba embarazada, lo primero que dice, pues hay que quemarla. Aunque él no había hecho lo recto, él sí quería como que hacer supuestamente justicia con Tamar. Y entonces ella, conociendo las tretas de su suegro, pues le hace saber que concibió de él. Él jamás vuelve a estar con ella y ella tiene gemelos. Y esta historia pues nos muestra cómo era la vida de Judá y cómo de ese Judá es que viene el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Dios se vale aún de esas tretas, pues no depende de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, depende de su grande misericordia. Su palabra nos dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios nos muestra que no se trata de gente perfecta, sino que de aún gente imperfecta, Dios hace cosas perfectas. Dios es el único capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y de cambiar el destino, de cambiar tal vez ese testimonio que había acerca de algún hombre. Por ejemplo, vemos los casos anteriores, ¿no? Abraham no era perfecto, también se equivocó. Isaac tampoco era perfecto, también cometió sus errores. Y Jacob, pues no se diga, ¿no? Él era ese usurpador, el ladrón tramposo. Y Dios cambia todo eso y lo convierte en Israel, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, de ahí que viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos a un Dios de misericordia que transforma a los peores hombres o se vale de ellos para hacer cosas perfectas, porque Él es capaz de hacer de la nada. Nos vuelve a mostrar la naturaleza de Elohim. Él no necesita gente perfecta. Él hace perfecta a cada persona. Medítalo, cuídate mucho y que Dios te bendiga.